Ahora iniciamos un turno de preguntas. Bien. A ver, aquí para Isidro Aguillo. Sí, hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Isidro Aguillo, del CSIC. Mi pregunta va para las dos compañeras de la Universidad de Sevilla. Me ha interesado mucho la presentación relativa, yo creo que sobre todo la iniciativa por parte del propio rectorado, vicerrectorado, de generar unas políticas de mejora de la calidad de las revistas. Entonces yo tengo al respecto dos preguntas. La primera es si el rectorado tiene también una política para establecer criterios para cerrar las revistas que no cumplan, pues por ejemplo, falta de profesionalidad de los editores, incumplimiento de la periodicidad, problemas éticos, incluso la propia calidad final de la revista. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que tendría sería, ¿cuándo estima, esto es ya más personal, cuándo estima usted que el rectorado cerrará el 90% de las revistas de su universidad? ¿No puede? No puede contestar. Pues como personal de biblioteca, a mí no me compete, o a nosotros no nos compete tomar ese tipo de decisiones. Nosotros asesoramos a los comités que nos solicitan la ayuda de la manera que consideramos mejor. El Secretariado de Publicaciones y, en definitiva, el Vicerrectorado de Investigaciones es quien quizá debería de responder a esa pregunta. Desde el Vicerrectorado de Investigación, sé que está aquí en la sala su director de Publicaciones, pero sí puedo informar que se ha hecho un estudio en el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla muy exhaustivo de la situación actual de todas las revistas que se publican dentro del Secretariado de Publicaciones, y efectivamente habrá algunas que van a desaparecer, pero no se ha puesto un calendario como preguntaba en su intervención, pero sí se va a reformar, y la idea institucional, la estrategia del rectorado de la universidad y de este vicerrectorado en concreto es efectivamente que las revistas que publica el Secretariado de Publicaciones cumplan la mayoría de todos los requisitos que hoy día se necesitan para tener un impacto y una mayor visibilidad. Isidro, perdona, ¿tú conoces alguna universidad que tenga cerrado un calendario o una política en este sentido que preguntaba? ¿Es que tienes alguna experiencia? No, es que mi pregunta era retórica y tampoco era específica para la Universidad de Sevilla. Me vas a disculpar, como aprovechaba de que vosotros habéis hecho la presentación. Pero mi experiencia personal es que en todo el mundo, y si me permitís os pongo un ejemplo que no es español, para que no penséis que tengo nada contra vosotros, en la UNAM hay más de 400 revistas. Clarísimamente, la mayoría de ellas, y cuando digo 90%, me estoy refiriendo al 90%, no tienen ningún futuro, por mucho que se mejoren la calidad formal, que se las promocione, que se invierta dinero. Y vuelvo a un argumento que se ha comentado esta mañana, es que ese dinero lo necesitamos en otro lado. Mi problema no es cerrar por cerrar, sino que si cerramos, ganamos recursos humanos, ganamos recursos económicos que ahora mismo son muy necesarios en otros lugares. No era retórica, aprovechando, y me disculpo todos los maravillosos compañeros de la Universidad de Sevilla, aprovechaba la situación, pero me refería a algo mucho más que eso. Muy bien. A ver, creo que hay otra pregunta por aquí. Sí. ¿Se me oye? Tienes que acercarte, no comértelo, como ¿Ahora? decía Tomás, Sí. pero bueno, bastante próximo, sí. Bueno, pues buenas tardes. Mis dos dudas van dirigidas también a la última ponente. Yo vengo de la Universidad de Cádiz, soy la directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Dos curiosidades que quería a las que me respondiera. Una, creo haberla entendido a raíz de la respuesta que le ha dado a la persona que ha intervenido anteriormente. Y me gustaría saber si todas esas revistas a las que ha asesorado, el Servicio de Publicaciones es la cabecera de todas esas revistas, o independientemente de ello también han prestado el mismo servicio a otras revistas que puedan estar en activo, es decir, que puedan llevar algún grupo de investigación o alguna asociación detrás de la revista y que no son necesariamente
que el servicio de publicaciones no es necesariamente cabecera de esa revista. Eso es lo primero. Y segundo, sí, me podría facilitar el dato de ese grupo de revistas, cuáles son exclusivamente electrónicas y cuáles son o siguen siendo impresas, si lo tuviera. A ver, como he comentado, el servicio empezó a darse ahora aproximadamente 2 años. Y en un principio nosotros lo que nos planteamos fuera que revistas de la Universidad de Sevilla o en la que participaran miembros de la Universidad de Sevilla. Al estudiar la situación fue cuando encontramos que había una casuística muy diversa, como he dicho, en la publicación. Entonces, nosotros no tenemos esos criterios para establecer las revistas oficiales de la Universidad de Sevilla y las que no lo son. No hemos entrado tampoco en este tipo de cuestiones de la misma manera, ¿vale? En los últimos meses sí que estamos ya colaborando de una forma mucho más directa con el Secretariado de Publicaciones y ahí ya se están estableciendo pues, nuevos criterios. Lo mismo que en el DOI no se va a asignar en principio a todas, ya formamos parte o ya podemos asignarlo, pero no se va a ofrecer a todas en un primer momento. O sea, ya hay otra serie de criterios. Y en cuanto a las revistas que son electrónicas, como electrónicas en sí, yo solo tengo en mente las que utilizan OJS porque es la que me parece que tienen de verdad un sistema de publicación electrónico. Las otras, lo que disponen, en el caso de tenerlo, son unos PDF escaneados. Y que utilicen OJS, ahora mismo hay 2, otra que lo utiliza solo para gestión editorial y no para publicación de contenidos, y otras tantas que están interesadas, pero ninguna más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ha dicho, a ver, ¿se puede? ¿Sí? Sí. Yo quería comentar sobre eso que ha preguntado, por la experiencia que yo tengo, que bueno, que naturalmente en este proceso de que ha aumentado la competitividad en igual que si fuesen las empresas, con las revistas ha sucedido lo mismo, ¿no? Las exigencias para estar, digamos, en el mercado han aumentado en los últimos 6 o 7 años, entonces claro, está un proceso de decantación. Concretamente, el servicio de publicaciones es algo así como otro ranking. Ser una revista que el servicio de publicaciones de nuestra universidad considera una revista suya. Entonces, tiene una serie de exigencias, además de las que piden nacionalmente, pues ellos piden otras, y una de ellas es que pase por la criba ahora de la biblioteca. Que no están todas, no son todas publicaciones de publicaciones del servicio de la Universidad de Sevilla, es otro sello. También lo administra con mucha. Pero mucho cuidado, ¿no? Pues ahora que estáis haciendo eso, ¿no? Acércate el micrófono. Bueno, allí, por favor. ¿No suena? Sí, ahora. Bueno, Luis Rodríguez, de Junta de la Unidad ISO de TESIC. Quería preguntar a Fernanda por el tema este de los materiales adicionales en las revistas, que me parece muy interesante lo de el cuestionarse sobre si son citables y demás, sobre qué plantea esto para las bases de datos bibliográficas y para los buscadores académicos. Al ser citables, claro, puede ser citable en el contexto del artículo en el que se ha publicado de forma independiente. Bueno, esto también implica que se incorporen con metadatos independientes en los sistemas. También, Isidro, ya hay ejemplos bastantes de sistemas que están poniendo metadatos independientes para esos materiales adicionales. Incluso Isidro decía lo de la posibilidad de incluirle el DOI, que aceleraría la cosa esta. La cuestión es si esas citas también van a afectar al artículo o le va a afectar al material de forma independiente. Bueno, y cómo se identifica dentro de una base de datos bibliográfica como parte de o como registro independiente, a nivel de cómo luego se puede reutilizar. Bueno, y también sobre si la reutilización sería equiparable a una cita o es algo completamente distinto y hay que ponerlo en otro nivel para las métricas. Bien, pues hemos topado con una situación muy inestable en estos momentos.
En cuanto a lo que dices de si es citable, es uno de los asuntos que preocupa realmente a todos los investigadores, que esta subida de datos se haga de manera que sean citables, de manera que tienen que ser subidos a los sistemas individualmente y asignándoles en principio un DOI. Y hay algunos proyectos que lo hacen, por eso le preguntaba a Isidro cuánto valía un DOI. Hay algunos proyectos lo hacen, DRIAD yo creo que asigna DOIs y algunos otros repositorios asignan. La cosa está muy inestable. Quiero decir que por una parte, es lo que yo he contado, por una parte se están subiendo junto a la publicación y entonces el DOI sería el de la publicación, que era la vía que me comentabas. Y por otra parte se están subiendo a repositorios, ya sean en IPMH o sean bancos, etcétera. Y no está claro cuál va a ser, yo tengo mi opinión, pero no está claro cuál va a ser la opinión de los investigadores a la hora de subir los datos. Lo veremos. Esto es una de las partes que vamos a ver en el proyecto de investigación que he mencionado, DataSea. Y lo otro que me preguntabas era... así. Para reutilización, obviamente es para lo que se hace citable, obviamente. De todas maneras, yo creo que la reutilización va más, o al menos mi idea, no va hacia todo el material suplementario, sino los datos que sean reutilizables. Y para eso el nivel más reutilizable es el raw data que sale de las máquinas, ¿no? O sea, datos estadísticos o numéricos que estén lo mínimo mínimamente tratados para que se vuelvan a reutilizar. Por ejemplo, un vídeo, pues sí, tú lo reutilizas porque lo puedes citar, pero no reutilizas nada de ello. Entonces, ahí hay una mistificación en el material suplementario, que estamos hablando de reutilización, pero también estamos hablando de vídeo que no es reutilizable en el sentido que yo pienso que es reutilizable, que es que yo pueda reproducir la investigación de un determinado investigador. ¿Te he contestado? Luego hablamos. ¿Alguna? Así, allí al fondo. Hola, buenos días. Quisiera hacer una pregunta a Natalia Rollo, por favor, si está. Me presento, soy Antonio Calderón, de la revista Cultura, Ciencia y Deporte, que es la revista de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Católica de Murcia. Por contextualizar un poco, esta es una revista que en 2010 estaba en el primer cuartil de INREX, en la sección de educación. En el último ranking hemos bajado al segundo, ahora mismo está la 40 de todas ellas. Antes ha pasado de ser la 22 a ser la 40. Y una de las cuestiones que más nos preocupa en estos momentos es la recepción de artículos, porque en actividad física y deporte hay en España 52 revistas, únicamente 3 de ellas están indexadas en Thomson Reuters y son las que acaparan todo el flujo de artículos de todos los profesores, investigadores y demás, ¿no? Estas revistas ahora mismo están claramente colapsadas, ¿no? Bueno, colapsadas hasta el punto de que los artículos están en prensa hasta 2 y 3 años, ¿no? Esto es una exageración, pero bueno. Entonces, desde que estamos en OJS, que es desde hace no mucho, la verdad que no sabemos si hay causa directa, pero estamos recibiendo menos artículos, ¿no? Y mi pregunta, ¿cuándo viene aquí? Ahora mismo. Nos ha costado mucho, por cierto, entrar en OJS, pero al final lo hemos conseguido y ya prácticamente la página creo que está muy bien. Os invito a que la visitéis. La cuestión, y ahora va la cuestión, es si el estar en las redes sociales, nosotros también tenemos nuestra cuenta de Twitter, la revista también la tiene, si habéis notado que está incrementando el número de artículos recibidos por parte de los autores o no. Porque, bueno, francamente la campaña que estamos haciendo ahora nosotros es grande a nivel internacional, nacional, pero ya digo que mientras no tienes el sello FECIT y hemos estado aquí a punto de conseguirlo en 2 ocasiones, a la tercera esperamos conseguirlo seguramente, y tampoco tienes el sello Thomson Reuters y hemos estado, bueno, nos han dicho ya 2 veces que no, pues no recibes artículos o recibes muy poquito. Nosotros publicamos
publicamos 21 artículos al año en 3 números y recibimos aproximadamente unos 50, 60 al año, ¿no? Con lo cual estamos ahí muy en precario. Y bueno, muchas gracias. A ti por la pregunta. En principio nosotros, bueno, como explicaba al final, uno de los retos que tenemos es empezar a medir cuál es el impacto que tenemos por la presencia en las redes sociales, ¿no? No tenemos cruzado en este momento ese tipo de datos, ¿no? Si desde que empezamos a publicar en Twitter y en Facebook hemos recibido más artículos o no, no te lo podemos decir, porque no hemos cruzado los datos. Lo que sí podemos saber, pero más bien a modo de percepción, es que sí de alguna manera se habla más sobre los contenidos de la revista y por lo tanto yo entiendo que esto puede, o es una hipótesis más bien de trabajo, esto podría llegar a incidir quizás en el número de citas y en la lectura, algo que también es muy difícil de medir. De todas formas, lo que planteas yo creo que también es difícil de medir porque establecer la correlación entre causa y efecto no es fácil, Sí. Una pregunta que te iba a hacer, ¿vosotros tenéis desarrollado un plan en medios sociales o es únicamente utilizar una cuenta de Twitter y trabajar con ella? Pues quizá debería, ¿no? Pues deberías quizá empezar por crear un plan de social media y luego establecer indicadores y ya de ahí ver si efectivamente hay una incidencia, ¿no? ¿Había otra pregunta por aquí? Sí, soy Sergio Ruiz de DataSite, al hilo de lo que preguntaba Luis y comentaba con Fernanda. De lo que comentaba. Yo creo que realmente, decías que Fernando te había respondido más o menos, es que realmente no se sabe lo que va a ocurrir, estamos definiéndolo ahora mismo. Posiblemente una buena estrategia sea poder asignar DOIs a identificadores únicos, DOIs o cualquier otro, a los puntos de datos y que estos ¿Se apaga otra vez? ¿Se apaga? Y que estos datos después puedan ser citados independientemente. Lo que sí está claro es que hay un Perdona, de la administración, de las personas, de los fundadores en que los datos se comparan. Y si no, ahora mismo no se reconocen esos datos, en un futuro sí habrá métricas, posiblemente igual que ahora se miden las situaciones, sí habrá métricas que midan esa comparación de datos. Es decir, que la conclusión es que sí es importante que los artículos tengan datos y que esos datos puedan ser citados de forma independiente. Posiblemente va a ser mucho más importante en el futuro no inmediato. Sí, por favor. Lo que sí me han dicho el personal que está grabando es que utilicéis el micrófono porque si no, no se graba nada. Se oye un leve rumor. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Soy Eduardo Ferrer Albelda, subdirector del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla y por alusiones pues creo que debo intervenir. Bueno, un poco, quizá habría que explicar la situación de la revista de la Universidad de Sevilla como está, para entender un poco la estrategia que estamos siguiendo. Nos hemos encontrado con que hay 24 revistas que están integradas en el Secretariado de Publicaciones, de las cuales hay varias que han muerto de manera natural y otras que están en vías de extinción. Pero también hay 26 revistas que existen, algunas de muy buena calidad, que están un poco en tierra de nadie. Son parte de grupos de investigación, de departamentos, personales, los ISSN no son de la universidad, en fin, es una situación bastante complicada. La estrategia nuestra es, en coordinación con la biblioteca, que están haciendo una labor verdaderamente estupenda y encomiable, intentar que esas revistas, las primeras, las que están integradas dentro de la universidad,
cumplan por lo menos con los criterios editoriales, de calidad editorial. Y de ahí seguir trabajando. Hemos conseguido que la universidad tenga DOI y a las revistas que están mejor posicionadas, digámonos que se les premie, pero sí tienen acceso a ese DOI. Y es simplemente trabajar en esa línea. Que la mayoría, incluso las de revistas de calidad que están fuera de, pues conseguir integrarlas poco a poco. Esa es la línea que nos hemos marcado y yo creo que, en fin, estamos en el buen camino, pero en ningún momento el secretariado castiga a ninguna revista, en absoluto. Lo que la anima precisamente a que se integren esos criterios. Son criterios además no puestos por nosotros, son criterios que vienen de fuera. Nada más, eso es todo. Hola, Javier Guayar, del Profesional de la Información. Por volver un poco al tema de los medios sociales, muy rápido una postilla a la pregunta de antes y la respuesta de Natalia. Bien, el problema para una revista científica ha sido y sigue siendo, en relación a los medios sociales, que parece que las revistas científicas no nos tenemos que dedicar a esto, o ha parecido que tradicionalmente era una pérdida de tiempo, que teníamos que dedicar nuestros esfuerzos a otras cosas. Es curioso porque hoy que estoy tuiteando el Congreso, he tenido un diálogo, no sé si alguien lo ha seguido por el hashtag CREX 2013, se puede seguir, con un perfil anónimo del mundo de la documentación que se llama Documentalista Rudo, que supongo que algunos de los de la documentación lo conocen, que un poco hacía broma o hacía ironía a partir de la presentación de Natalia, diciendo que mientras nosotros perdemos el tiempo dedicando esfuerzo a los medios sociales, otras revistas más serias aumentan su índice de impacto, ¿no? Y que de alguna manera nosotros estamos un poco desviando los esfuerzos por ahí. Bien, de alguna manera el documentalista rudo, digamos, exagera, ¿no?, la situación, pero es una situación, digamos, o una visión que existe también en una publicación científica, como que el ámbito científico se tiene que dedicar a otras cosas más serias, a otros ámbitos más serios, a los índices de calidad, etcétera. Nosotros creemos que hay un espacio también para una revista científica en los medios sociales, aunque la manera de medirlo todavía no esté clara, eso que comentaba Natalia, pero también hay otros elementos positivos para la revista, que es la visibilidad, la mejora de la marca, el conectar con el público potencial, que igual otras revistas puede que tengan índices más altos, igual no tienen esa relación, ¿no?, con los usuarios y posibles, digamos, personas que les pueda llegar a interesar más la revista. Entonces creo que son compatibles las dos cosas. Eso, solo eso. Se te ha olvidado también el tema del canal de comunicación con el usuario, de atención al cliente y de atención a las preguntas, etcétera, ¿no? Que como vía los medios sociales son en ese sentido únicos, ¿no? Yo sí querría hacer una pregunta también a Natalia. Natalia, ¿tú sabes si existen en revistas de impacto, revistas de reconocido prestigio y de estos que tienen un índice muy alto, si también tienen implementado algún plan de social media marketing? No lo sé. No lo sé. Además es que no se habla nunca sobre el tema de las redes sociales en revistas científicas. En bibliotecas ya parece que es algo que se está empezando a asumir, pero en revistas científicas puede existir, por supuesto, pero no conozco ningún artículo, ningún trabajo al respecto. Sí que hay algunos investigadores que han tratado en sus blogs, etcétera, cómo sus publicaciones pueden mejorar el impacto cuando las tuitean, cuando las publican en las redes sociales. Pero a nivel de plan de medios sociales lo desconozco completamente porque no conozco ninguna publicación que hable sobre el tema. Pero también puede contestar ahí. Él es el editor de Cases. Sí. Es una pregunta que puede contestar. Sí, pues... The publisher is very
aren't yours. So I personally don't have to do a great deal, but they are very committed to using any kind of media-enhancing device or platform that they can. Sí, era lo que estábamos preguntando. Muy bien. But, una pregunta. I think I don't know any media who is talking about social media in journals, in publishing. I don't know. Maybe yes. Do you know? But. Sí, es muy cumplidor. Ajá. Muy bien. Sí. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas, está todo grabado, así que podremos repasar despacito toda esta fantástica... ¿Sí? ¿Hay una? ¿Dónde? Perdón, un pequeño comentario sobre lo de las redes sociales. En el año 2008, unos compañeros jóvenes, muy jóvenes, me hablaron de hacer un muro de la revista en Facebook. Evidentemente yo no sabía qué era eso de un muro y muchos no sabía lo que era Facebook. Y claro, lo que yo no podía hacer era hacer algo que no había hecho nadie, porque si acaso era hacer el ridículo. Y entonces comenté con dos profesores, uno de Santiago y otro de Murcia, que habían publicado sobre Facebook y sobre redes sociales, y les pregunté, oye, ¿esto qué es? ¿Hay otras revistas serias que hagan algo parecido? Y entonces se obligaron, se comprometieron a hacer un pequeño estudio, y a los 15 o 20 días me dijeron que sí, que había tantas revistas que tenían un muro en Facebook y publicaban noticias, y entonces ese empuje lo hicimos. O sea que al principio es lógico, hay reticencia porque es algo nuevo, pero lo lógico y lo recomendable es entrar al trapo ese y evidentemente poner a alguien que sepa hacerlo, no la gente que tiene cierta edad que no sabe lo que es eso. En el 2008, ¿no? Eso fue en el 2008. O sea, muy bien. Estupendo. Bueno, pues damos por finalizada, ¿no? No hay más preguntas esta ronda, y ahora pasamos, todos estáis invitados al restaurante Los Monos para tomar algo apropiado para la hora.